Vamos a dar inicio con el último capítulo del curso Especialista en Monitoreos Ocupacionales, donde haremos mención a los conceptos básicos para la medición de partículas en puestos de trabajo. Los efectos para la salud relacionados a la exposición a una partícula son en función de una serie de factores. Uno, sus características físicas, es decir, que la partícula esté en estado sólido, líquido o gaseoso, o en presencia de nieblas o humo, polvo o fibras. Sus características químicas, es decir, la solubilidad en agua y su reactividad, su concentración ambiental y, finalmente, aunque no menos importante, el tamaño de las partículas. Es fundamental la definición como polvo o como fibras, ya que estas últimas tienen descritas características de peligrosidad específicas en las que intervienen de manera determinante su forma, tamaño, composición química y la persistencia en el aparato respiratorio. En la práctica, se considera que, definido el concepto de fibra, es el número de fibras que pueden penetrar en el sistema respiratorio el que determina la peligrosidad de estas. En el caso del material particulado, sólido, de procedencia no fibrosa, es su solubilidad, el tamaño, la concentración ambiental y los factores que determinan su peligrosidad. En general, cuando se habla de materia particulada o simplemente polvo, se suele hacer referencia a aerosoles sólidos insolubles en agua. Los aerosoles constituidos por material soluble se considera que pueden penetrar en el aparato respiratorio por cualquier entrada y llegar hasta la mucosa respiratoria, donde pueden atravesarla fácilmente y llegar hasta los capilares sanguíneos o el torrente sanguíneo. En cambio, los aerosoles insolubles sufren una discriminación por el tamaño de estas partículas, depositándose a lo largo del tracto respiratorio y llegando hasta la zona alveolar solamente las más finas o las más pequeñas. Las de menor tamaño incluso pueden presentar un comportamiento similar al de las moléculas y ser eliminadas por exhalación por la misma vía de entrada. Cabe resaltar finalmente que la porción de materia particulada que se inhala realmente depende de las propiedades de las partículas ya apuntadas, además de la velocidad del aire y la dirección del aire también próximo a la persona expuesta. Las normas NIOSH han definido convenios para el muestreo de las fracciones particuladas según el tamaño que se recogen en las atmósferas de trabajo, con el fin de evaluar los posibles impactos sobre la salud del trabajador que causan estas partículas. De igual forma, la ACGIH y la ISO han adoptado protocolos idénticos para el monitoreo de estas partículas. Las normas técnicas que abordamos en este capítulo son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones, si bien no son obligatorias porque no están reconocidas por una disposición normativa vigente, se las puede tomar como referencia en ausencia de criterios nacionales para la medición de este factor. Estas normas dan la relación entre el diámetro aerodinámico de las partículas y las fracciones o porcentajes del material particulado total que se recoge. Son en definitiva las fracciones que penetran en condiciones medias en distintas regiones del tracto respiratorio, lo que da su peligrosidad, como decíamos hace un momento. Esta norma permite comparar la concentración másica de las fracciones de partículas con los valores límites establecidos por las mismas. Como mencionábamos con antelación, las partículas se diferencian también en función a sus diámetros aerodinámicos y se pueden presentar las siguientes denominaciones. Por ejemplo, se conoce como partículas inhalables a un conjunto de partículas que son capaces de ingresar al tracto respiratorio. Sin embargo, dentro de estas existe una subclasificación que se denominan partículas respirables y partículas torácicas.
Las partículas inhalables en general comprenden un diámetro aerodinámico hasta los 100 micrones. Las partículas respirables y las partículas torácicas van a ser aquellas que vamos a evaluar en este curso y a las cuales se relacionan los efectos nocivos más fuertes que puedan presentar las partículas. Para la medición de partículas vamos a hacer uso de unas bombas de bajo volumen que permiten recolectar el aire en el puesto de trabajo con una velocidad de hasta los 2 litros por minuto. Vamos a hacer uso también de unos cassettes en los cuales se encuentran unos filtros prepesados en condiciones ambientales controladas del laboratorio que nos van a permitir recoger la materia particulada en ellos y posteriormente llevarlos al laboratorio para su análisis gravimétrico. Como se recomendaba en los capítulos anteriores, sería pertinente que antes de iniciar lo que son las clases presenciales podamos hacer una revisión exhaustiva de las normas que se encuentran en la biblioteca de la Universidad Nacional Siglo XX para poder realizar el curso presencial más fluidamente.